Buen día, bienvenidos a la clase del día de hoy. Bueno, Buen día, Valesca, Víctor, ¿cómo les fue con las tareas en casa? Buenos días, Lice. Buen día. ¿Si pudieron realizar? ¿Les fue fácil la tarea en casa o les fue complicada? Sí, no hubo problema. Ok. El día de hoy vamos a iniciar con un nuevo tema. Démosles unos minutitos a los compañeros a ver si se nos conecta alguien más para poder, unos 5 minutitos. Hasta las 12:20, son 12:16. ¿Ok? ok, Se nos acaba de conectar Mayerly Torres. Démosle unos minutitos, 2 minutitos más a ver si se conecta alguien. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, niños. ¿Qué es un imán? Un imán es un objeto que tiene la capacidad de atraer materiales ferromagnéticos como el hierro, el níquel o el cobalto. Estas propiedades se deben al campo magnético que genera una región invisible que rodea al imán y ejerce una fuerza sobre ciertos materiales. Existen distintos tipos de imanes. Existen los naturales, que son a base de minerales que se encuentran en la naturaleza, como como la magnetita. Y también fueron descubiertos desde la antigüedad. Los imanes, que son de forma artificial, son los que fabrica el ser humano mediante procesos físicos o químicos. Pueden ser temporales, pierden su magnetismo, o permanentes, lo que conservan su magnetismo por mucho tiempo. Las propiedades principales de los imanes tienden a tener dos polos, el del norte y el sur. Todo imán posee un polo norte y un polo sur. Si se corta un imán, cada parte seguirá teniendo ambos polos. No es posible aislar un solo polo magnético, es decir, no existe uno monopolo. Los polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. El norte atrae al sur y viceversa. El norte repele al norte y viceversa. Crean un campo magnético en la zona alrededor del imán donde ejerce la fuerza magnética. Pueden visualizarse como las, las limaduras de hierro que se alinean en la línea del campo. Las líneas salen del polo norte y entran por el polo sur. Especialmente los imanes atraen ciertos materiales. Entre ellos tenemos como el hierro o el acero, porque son materiales ferromagnéticos. Entre otros, pues como la madera, otros minerales que son de forma natural que no se ven afectados, como el plástico o la madera. El magnetismo se puede inducir, por supuesto. En algunos objetos se puede volver temporalmente magnético si se frota con un imán por la estática. ¿Cómo se fabrican los imanes artificiales? Los imanes artificiales se crean al alinear los dominios magnéticos de una materia. Estos dominios son regiones microscópicas que actúan con pequeños imanes. Si estos dos imanes están desordenados, el material no es magnético, pero si se alinean, el material se convierte en un imán.
Los ejemplos que podemos entender que existen los imanes, por ejemplo, lo que es el generador, lo que es los discos duros, las resonancias magnéticas, las máquinas de las resonancias, las tarjetas magnéticas. Hasta allí, ¿alguna duda? ¿No? En la antigüedad, los imanes fueron observados por primera vez en Grecia, alrededor del siglo VI a.C., por el filósofo Tales de Mileto, quien notó que una piedra llamada magnetita, por eso mismo se llama, el término de esto es muy parecido por esta misma piedra que tenía una capacidad de atraer materiales como el hierro. La palabra magnetismo proviene desde lo que es la ciudad Magnesia, que actualmente vendría a ser lo que es Turquía, donde se encontraban grandes depósitos de magnetita. En la Edad Media, el uso práctico en la navegación entre los chinos y posteriormente los europeos comenzaron a usar lo que es el magnetismo de forma práctica en la navegación, con lo que es la brújula, un dispositivo basado con una aguja imantada que apunta al norte magnético de la Tierra. Esto fue un paso fundamental en el estudio del campo magnético terrestre y en el uso de imanes en la vida diaria. En el siglo XVII la ciencia empezó a explicar el magnetismo. William Gilbert, médico de la reina Isabel I de Inglaterra, fue uno de los primeros científicos en estudiar el magnetismo de forma sistemática. En 1600 escribió el libro de Magnet, donde propuso que la Tierra actúa como un gran imán, lo que explica el funcionamiento de la brújula. También vino consiguiente lo que es la conexión entre la electricidad y el magnetismo, porque en 1820 Hans Griggs descubrió que una corriente eléctrica podía generar un campo magnético. Este hallazgo conectó lo que es la electricidad con el magnetismo, fomentando lo que es la base del electromagnetismo. Poco después, Faraday descubrió lo que fue la introducción o la inducción electromagnética, que es decir, que es un campo magnético variable que puede generar corriente eléctrica. Maxwell finalizó unificando todas estas ideas en un conjunto de ecuaciones, las ecuaciones de Maxwell, que explican cómo se generaba y se comportaba el campo eléctrico y magnético. En el desarrollo de la física cuántica y la teoría atómica se entendió que el magnetismo surgió del movimiento de los electrones dentro de un átomo. Hoy el magnetismo se aplica en los motores, en las computadoras y en los dispositivos médicos. ¿Alguna duda? En la antigua Grecia se descubrió el magnetismo. Sí, se descubrió en la antigua Grecia, no es una teoría recién fresquita, es algo de la antigua Grecia. En la Edad Media se usó la brújula para la navegación como principio. En el siglo XVII, Gilbert propuso lo que fue que la Tierra es un imán. En el 18, Faraday y Maxwell crearon lo que es la teoría del electromagnetismo. Posteriormente, estas teorías se juntaron y se aplicaron a la tecnología actual con lo que es la comprensión de la teoría atómica. ¿Tenemos alguna duda? ¿Todo completamente claro? ¿Sí? Ok. Sí, Lisa. Hasta el momento no se nos han conectado más estudiantes. Justo acaba de llegar Tapia. Vamos a proceder a tomar la evidencia Buenas tardes, licenciado. buenas tardes de los estudiantes que se han conectado el día de hoy para la clase en vivo.
Pueden visualizar sus nombres: Mayerly Torres, Presente, sí. Tapia Harvey, Presente, profesor. Víctor Navarro Presente. y Valesca Cedeño. Presente. Muy bien, esos son los estudiantes que hemos tenido en la clase del día de hoy. Voy a explicarles lo que es la tarea. Más que todo hemos tratado lo que es el tema teórico. La tarea en clase se basa en seleccionar las respuestas y justifique su respuesta. ¿Cuál de los siguientes materiales es atraído por un imán? ¿La madera, el cobre o el hierro? ¿Qué sucede si se corta un imán por la mitad? Se eliminan los polos, solo se queda un polo norte, cada mitad tendrá ambos polos, pierde su magnetismo. ¿Cómo se llaman las regiones invisibles donde actúa la fuerza magnética? Corrientes magnéticas, líneas eléctricas, dominios ferromagnéticos y campos magnéticos. ¿Cuál es la opción correcta? ¿Qué ocurre entre dos polos iguales de un imán? Existe la fusión, se atraen, se repelen o se neutralizan. Vayan realizando la actividad para que puedan subirla a la plataforma. Hasta el momento no hay estudiantes que hayan presentado la tarea en clase. Sí, yo ya la hice, profe. Yo creo que ya la mandé. Le comento que justo yo estoy revisando aquí, si ve usted en la parte inferior. Ya, tengo 3 personas que la han enviado. Deme un Yo soy ratito uno. para abrir e ir calificando desde acá. Quien no haya enviado puede ir enviando. Hacemos unos minutitos para esperarlos. Sí, aquí estoy viendo la tarea de Tapia. También estoy viendo la de Navarro. Eric, Eric Cantos no está conectado, ¿verdad? No, no está conectado. No, porque aquí veo su tarea, pero no está en clase. Alguien más nos acaba de enviar la tarea. Si pueden ir resolviendo lo que es la tarea en casa, mucho mejor. Ya, justito acaba de llegar la tarea de Mayerly Torres. Y les comento que las opciones que ustedes seleccionaron fueron las opciones correctas. A ver, iniciemos con la estudiante Valesca. Usted justifique la respuesta número 1 de su tarea en clase. ¿Por qué usted escogió esa respuesta?
La escuchamos. Yo puse que la respuesta correcta era el hierro porque una parte que usted mencionó en la materia, usted mencionó que no todos los hierros son compatibles con el imán, pero que la mayoría de hierro tienen este magnetita. Por lo tanto, sí los hace compatible con el imán, a diferencia de los otros materiales, que la madera, el cobre y el vidrio no. Muy bien, exactamente. Doña, don Víctor, don Víctor, usted justifique la pregunta, su respuesta de la pregunta número 3. ¿Usted por qué seleccionó esa respuesta? La número 3 en casa. Sí, la pregunta número 3 en clase. ¿Por qué usted seleccionó esa respuesta? Bueno, yo escogí la D porque el campo magnético es una zona alrededor de un imán, que Ok. ejerce una fuerza magnética en su eje. Y, por ejemplo, no escogí, por ejemplo, la A, la B o la C, porque la A no existe un término en la física que puede considerarse como corriente eléctrica. La B, por ejemplo, son propias del campo eléctrico y no del magnético. Y la C, por ejemplo, son pequeñas regiones dentro de una materia donde el electrón están alineados magnet- Muy bien, magnéticamente, exactamente. ¿Pero qué más? pero no representa el espacio interior donde el imán. Exacto, muy bien. Ha investigado cada término y ha sabido desglosar la respuesta correcta. Tapia, usted justifique su respuesta de la pregunta 4. Bueno, yo puse la C, pues se repelen porque como dice, como usted estaba aplicando en toda esta clase, los imanes cuando ponemos de polos diferentes se atraen, pero cuando lo ponemos del mismo polo se repelen, no dejan que se une el mismo magnetismo, entonces por eso puse se repelen. Exactamente, los imanes se repelen porque tienen la misma carga magnética. Ujú. Y nuestro tesorito que falta, ¿por qué la segunda pregunta? ¿Por qué usted puso su respuesta en la segunda pregunta? Justifique su pregunta. Yo elegí en la segunda pregunta la C que dice, cada mitad tendrá ambos polos, porque un imán siempre tiene dos polos, el norte y el sur, uno puede ser positivo, otro negativo, uno puede que se repele y otro que no. Si estos se cortan, este no va a perder ninguno de sus polos, en cambio se va a crear dos imanes más pequeños, cada uno se va a conservar el polo, el norte y el sur. Esto ocurre porque un magnetismo se contribuye o se interna en toda la estructura material. ¿Por qué no cogí? Se elimina los polos. Porque no se puede eliminar a pesar que tú lo cortes, siempre va a tener un polo. Para que se eliminara, este no debería existir. Y la opción B que dice solo queda un polo norte. De hecho, no sucedería eso porque he visto hasta en videos que cuando cortan un imán, al cortarlo, estos a veces ya no se vuelven a traer en sí mismos, sino que se disparan, o sea, no se unen porque ya comienzan a tener otros diferentes polos. Entonces no quedaría con un solo polo norte y pierde su magnetismo. No, este mantiene su magnetismo a pesar de ser cortado varias veces. Exactamente, muy bien. Ya tenemos lo que es la actividad de la clase, la tarea en clase ya fue calificada, ya tienen sus calificaciones. Vamos a explicar lo que es la tarea en casa. Seleccione la respuesta correcta y justifique su respuesta. ¿Qué fenómeno permite que un objeto se vuelva temporalmente magnético? Lo que es la polarización, ionización, inducción magnética o la corriente eléctrica. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el primer científico que propuso que la Tierra es un gran imán? ¿Galileo, William, Isaac o Benjamín? ¿Qué descubrió Faraday? La brújula, el campo magnético terrestre, la inducción electromagnética, el primer motor eléctrico. ¿Qué
¿Cómo se explica actualmente el origen del magnetismo en la materia? Por atracción gravitacional, por el movimiento de protones, por el movimiento de electrones en el átomo, por vibraciones moleculares. ¿Cuáles creen ustedes que son la respuesta de la primera pregunta? Yo digo que la inducción magnética, la C, ¿Ya? ¿Por qué? porque es el proceso por el cual el material ferromagnético se vuelve magnético al ser expuesto al campo magnético externo. Por eso yo puse que mi respuesta es la C. Muy bien. La respuesta es la C, dice don Tapia. Don Víctor, ¿usted por qué cree que es la C? ¿Tiene otra Eh, opinión? no, yo también creo que en la C, porque también en el mismo documento leído se mencionó que el magnetismo se puede inducir, objetos pueden volverse magnéticos al contacto con un imán. A este fenómeno se le llama inducción magnética y es temporal. Exactamente, muy bien. Mayerly, ¿quién qué descubrió Faraday? ¿Qué descubrió él? La brújula, el campo magnético, el primer motor eléctrico, la inducción electromagnética. ¿Qué descubrió Faraday? La opción C, la inducción electromagnética. ¿Por qué? Porque Faraday demostró que al mover un imán cerca de un conductor, como puede ser en el caso de un alambre, se genera una corriente eléctrica. Este fenómeno se llama inducción electromagnética y es la base del funcionamiento de generadores eléctricos y transformadores. Muy bien. ¿Y cómo se explica actualmente el origen del magnetismo en la materia? ¿Cómo se explica? Opción C, por el movimiento de electrones en los átomos, porque el magnetismo de un material se debe al movimiento de los electrones que giran alrededor de un núcleo sobre sí mismo. Cuando muchos de estos electrones se alinean, producen un campo magnético visible nivel del material, formando lo que se los conoce como dominios magnéticos. Muy bien, exactamente. Entonces, tenemos dominio de lo que es el tema que estamos tratando. De igual forma, recuerden que el material se encuentra en la plataforma educativa, lo que es el texto, y la clase va a ser subida posteriormente. No tenemos ninguna duda, ustedes confírmenme. No tengo duda. Ok, don Navarro no Tampoco tiene tuve duda, duda. Tapia tampoco, Yo ¿qué tampoco más? tengo dudas. Ok, muy bien. Vamos a proceder a tomar capturas sobre los estudiantes que tuvimos el día de hoy para finalizar la clase. Pueden visualizar sus datos en la plataforma. Mayerly Torres, Presente, sí, profe. Tapia Harvey. Presente, licenciada. Muy bien. Víctor Navarro, Presente. Valesca Cedeño. Presente. Muy bien, estimados estudiantes. La clase del día de hoy finaliza. Recuerden presentar sus actividades antes de que caduque el tiempo que está en la plataforma educativa. El privilegio en mi materia es que si el estudiante presenta su actividad dentro del tiempo estipulado que indica la plataforma y si esa actividad tiene algún ejercicio mal hecho o está la respuesta errónea, entonces se les da la oportunidad de que corrijan la actividad y esa actividad siga valiendo sobre 10. Si presentan la actividad fuera del tiempo indicado en la plataforma, eso es tarea atrasada. Esa tarea no va a ser calificada sobre 10, sino sobre 8. Y si dentro de esa actividad tiene un ejercicio, por ejemplo, mal, no hay opción de corregirse, queda con esa nota. ¿Listo? Sí. Ok,
Quedamos en contacto, cualquier duda o novedad, me escriben un mensajito. No olviden escribirme un mensajito por la plataforma si tienen dudas o en la siguiente clase me indican cuáles son las dudas y las resolvemos. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Que tengan buena tarde. Chao, licenciada. Chao, profe. Chao. Igualmente, licenciada, Dios la bendiga. Amén, Tapia. Que Dios los bendiga.